Gracias. Muchas gracias, amigos. Un placer saludarles. Bienvenidos. Un abrazo a la distancia. Esperemos que todos ustedes estén haciendo bien. Esta mañana el estudio se encuentra en el capítulo 4 de Daniel, versos 18 en adelante. Veremos otra porción de este capítulo tan importante. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dirija y vamos a pedirle que nos hable el corazón. Padre, estamos listos para escucharte una vez más. Queremos oír tu voz, queremos que nos hables al corazón y queremos conocerte un poco más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de continuar con este estudio, quiero mencionarte dos cosas que el libro de Daniel expone claramente. Quiero que tengas esto en mente a medida que nosotros estudiamos este libro. Y te voy a ir diciendo cosas a medida que estudiamos diferentes capítulos. Esta mañana, dos puntos de suma importancia. Anótalos. Número uno, Dios es soberano, mostrado claramente en el libro de Daniel. Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios tiene control del mundo y del universo entero. No es Nabucodonosor, no es Belsasar, no es Ciro, no es Darío, no es ningún rey terrenal, ninguno de los que existen ahora tampoco. El libro de Daniel categóricamente nos dice con claridad excepcional, sin lugar a dudas, que Dios es soberano. En el capítulo 1 de Daniel encontramos a Dios como el soberano que cuida y protege a Daniel por comprometerse con él, porque está dispuesto a hacer lo que Dios manda y Dios le preserva la vida. En el capítulo 2 encontramos al rey Nabucodonosor teniendo un sueño y el todopoderoso soberano le revela el sueño a quien él quiere, a Daniel. En el capítulo 3 encontramos a Nabucodonosor construyendo una estatua, quiere que todo mundo la adore. Tres hombres son fieles al Dios soberano, no a Nabucodonosor, porque él no es el soberano, sino al Dios todopoderoso, al que rige el universo. Y en el capítulo 4 encontramos a Nabucodonosor soñando un sueño de este árbol grandioso que es cortado para mostrar al mundo entero y mostrarle a Nabucodonosor que el rey de los cielos y de la tierra es el Dios todopoderoso. Él es el soberano. Pero sabes, en los capítulos apocalípticos del libro de Daniel, capítulos 7 hasta el 12, se deja ver también con una tremenda claridad que Dios es soberano, que está en control de los eventos de la historia de este mundo y que nada ni nadie se escapa de su mano. Es un Dios de amor que nos quiere salvar y nos deja saber que Él tiene control de este mundo. Él es el que manda, da órdenes, controla la historia y hace lo que bien le parece sobre la raza humana. Él es el Dios soberano todopoderoso. Nunca olvides eso. El libro de Daniel nos dice a través de los 12 capítulos, Dios es soberano. Mantén eso en mente a medida que estudiamos el libro de Daniel, ¿ok? En el capítulo 4, versos 18 en adelante, encontramos a Daniel siendo llamado por el rey Nabucodonosor. El rey ha tenido un sueño y se lo ha explicado a Daniel. Se acuerda de este sueño. En contraste con el capítulo 2, Nabucodonosor no se acordaba del sueño en el capítulo 2. En este
capítulo 4, Nabucodonosor se acuerda del sueño y ha mandado llamar a todos los sacerdotes, astrólogos, caldeos, sabios, adivinos. Nadie le ha podido decir el sueño. Es muy probable que antes de llamar a Daniel, Nabucodonosor mandó llamar a todos estos sabios porque no quería pasarlos por alto, porque sería un menosprecio para su dios Marduk o Bel también, que le llamaban de los dos nombres. Y esto traería consecuencias para Nabucodonosor. Él pasó por el protocolo, lo más probable, primero llamar a los sabios que no le pudieron decir el sueño, porque Dios es soberano y lo revela a quien él quiere, y luego llama a Daniel. Nosotros leímos en la sección pasada del domingo anterior que el sueño era un árbol grandísimo, ¿verdad? Y que debajo de él se resguardaban bajo su sombra todas las bestias del campo. En sus ramas los pajarillos hacían nidos y había fruta y comida para todas las aves del cielo y para todo mundo. Un árbol cuya copa alcanzaba hasta el cielo. Y esto es importante notar. Ahora, el capítulo 4, verso 18, nos dice así: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, y ya se lo ha relatado en los versículos previos a Daniel. Tú, pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Esto es importante. La frase espíritu de los dioses santos es una referencia al Dios Altísimo. O sea, en ti mora el Dios de los cielos. El Dios poderoso mora en ti. Es importante que los seres humanos se den cuenta que los hijos de Dios tienen un espíritu diferente. No tenemos que empujarlo nosotros para que la gente se dé cuenta, pero con nuestra vida, con nuestros hechos, la gente debe ver eso. Habrá gente que nunca lo reconocerá y no querrá reconocerlo y te maltratará y te dirá cosas que no son. Tú continúa en esto, continúa en el camino de Dios, porque Dios es soberano y todopoderoso y Él se va a encargar de la gente. Despreocúpate de las consecuencias y de lo que la gente diga. Preocúpate por lo que Dios dice de ti. Olvídate de lo que el mundo dice de ti y preocúpate por lo que el cielo dice de ti. El resto sale sobrando, porque cuando Dios dice algo de ti, eso es realmente lo que importa. Así es que Nabucodonosor le dijo a Daniel: tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, verso 19, cuyo nombre era Belsasar, Belsasar quiere decir siervo del dios Bel, y Bel era otro nombre para el dios Marduk. Marduk era el dios principal de Babilonia, el dios patrón, que era el dios realmente de Nabucodonosor. Entonces Daniel dice, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callado casi una hora y sus pensamientos lo espantaban. Dios en ese instante le está revelando a Daniel el sueño, la interpretación, perdón. El sueño se lo ha dicho Nabucodonosor en los versículos previos. Daniel está concentrado en oración con Dios. Está ante el monarca de la tierra más poderoso. Aquí, en la tierra. Y Daniel lo hace esperar por casi una hora a este hombre. Y el hombre ahí está viendo a Daniel, esperando la respuesta.
Daniel está concentrado, no habla, sus pensamientos lo están turbando. 1 hora, casi 1 hora. ¿Te imaginas que el presidente de aquí de Estados Unidos te llamara y te dijera, quiero que me digas algo, sé que en ti mora el Espíritu de los dioses, eres un cristiano, y que te sientes delante de él y te quedes callado por casi 1 hora? El presidente Joe Biden, que tiene tantas cosas que hacer, tantos asuntos que atender, tantas respuestas que dar, tantas reuniones a las cuales asistir, tantos consejeros a quienes atender y tantos cuidados aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, porque la política externa les requiere mucho tiempo también. Y tú te quedas ahí callado por casi 1 hora, es para desesperar. Pero el rey Nabucodonosor no ha desesperado. Está contemplando a Daniel y Daniel está callado. Daniel está orando con Dios y Dios le está revelando el significado del sueño. El rey habló y le dijo a Daniel, Belsasar, le dijo, ni el sueño ni su declaración te espanten. Respondió Belsasar y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. La noticia era mala. El sueño, yo no quiero que sea para ti, la interpretación de este sueño, yo no lo quiero para ti. Daniel, a pesar de que sabía y conocía a Nabucodonosor y conocía su carácter y todo, cómo actuaba, la orden que había dado en el capítulo 3 de matar a sus 3 compañeros y el milagro de la fe de estos hombres y el milagro del horno de fuego donde entró Jesús y entró con sus 3 hijos ahí. Y a pesar de que había visto a Nabucodonosor enojarse muchas veces, no le guardaba rencor. Esto es muy importante. Y aún se muestra esto cuando le dice, yo no quiero que este sueño, la interpretación de él sea para ti. Ojalá que esto fuera para tus enemigos y para los que mal te quieren. Mi anhelo, pero en realidad el sueño es para ti. Verso 20. El árbol que viste. Daniel recuenta el sueño que tuvo Nabucodonosor en forma breve, sucinta, para luego hacer la aplicación y lo que Dios le ha dicho en ese instante. Dios puede revelar al ser humano en un corto tiempo lo que otros no pueden encontrar a través de toda su vida. Escucha, le dijo así, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo y su vista por toda la tierra, y cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Ese árbol que tú soñaste, tú mismo eres. Oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Ese árbol te representa a ti. Tú creciste y te hiciste fuerte. Para este tiempo, Nabucodonosor es el soberano del imperio babilónico absoluto. Él da órdenes y todo mundo obedece. Decide que alguien muera y muere. Quiere destruir una provincia, la destruye. Quiere destruir un rey, lo destruye. Hace lo que quiere. Tú creciste, te hiciste fuerte, le dijo. Ese árbol te representa a ti. Esa es la interpretación, le dijo. Y entonces le dice, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo. Bueno, hasta este verso 22 las cosas van bien.
Nabucodonosor dice, va bien la cosa. Y yo soy ese árbol, he conseguido toda esta grandeza, aquí estoy, pero ahora viene la mala noticia. A nosotros nos gustan las buenas noticias de parte del cielo. A veces hay noticias malas. A veces Dios nos dice, no es esto lo que quiero para ti, sino esto otro. A veces nosotros pedimos que se haga de esta forma y Dios nos dice, no se va a hacer así, se va a hacer de esta forma. Y uno se pregunta por qué, porque esta forma es más difícil. Esta forma va a traer dificultades y me va a traer dolor, sufrimiento, me va a traer pérdida de una cosa, de finanzas, y decimos, este no es este el camino por donde yo debiera ir. Dios no está escogiendo bien, pero Dios está escogiendo bien, porque Él tiene un propósito final. A través del dolor y las dificultades, uno pasa más tiempo con Dios. A través de los desafíos y las pruebas, Dios lo acerca más, nos acerca más a nosotros para con Él. Las pruebas revelan lo que hay en el corazón también. Y Dios, a través de las pruebas, ha logrado que hombres logren las cosas más grandes en su vida que han podido lograr. En las pruebas, muchos de los hombres que han sufrido dolores grandes y profundos han logrado cosas grandes. Al recordar esas pruebas difíciles y lo que lograron, ellos lo han escrito. Por ejemplo, Job pasó por años o tiempo de dolor y sufrimiento, perdió su hacienda, su esposa, sus hijos, sus amigos, todo mundo. Le cuestionó a Dios, platicó con Dios, habló con Dios, oró con Dios, se sintió desesperado y todo. Y al final, en los capítulos 38, por allá 40, él dijo, ahora mis ojos te ven. Antes no te veía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, llegó a tener un mayor conocimiento de Dios a través de las desgracias que tuvo y de cuestionar a Dios para querer saber la realidad de las cosas. No recuerdo ahora el nombre del abogado que perdió a sus dos hijas en el mar y cuando supo que las había perdido, un tremendo dolor, su esposa le escribió y le dijo, saved alone, salvada yo sola. Y cuando recibió el telegrama y se dio cuenta que habían muerto sus dos hijitas, un dolor profundo. Cuando tomó el barco para encontrarse con su esposa, él estaba en Estados Unidos, ella estaba en Europa, y tomó el barco para ir a verla en su profundo dolor. Llegó al área donde el capitán le dijo, fue aquí en esta región más o menos, donde el barco se hundió y tus hijas perecieron. Y allí, con un dolor profundo en su corazón, ese hombre comenzó a pensar en quién Dios es y lo todopoderoso que es, su soberanía sobre esta tierra, y escribió uno de los himnos más lindos y hermosos en su profundo dolor. It is well with my soul. Horacio Spafford. Increíble este hombre. Increíblemente escribió estas letras. Está bien con mi Dios. Busca ese himno. Escúchalo. En sus momentos, ahí está, Horatio Spafford. Gracias, Esther. Este hombre escribió estas letras de este himno que tocan el corazón de cualquier persona que pasa por dolores profundos. Y lo escribió tiempito después de su gran dolor de la pérdida de sus seres amados. Dios a veces permite el dolor por alguna razón. Y nosotros muchas veces no lo sabemos. Pero cuando hemos pasado por un dolor profundo, Dios nos prepara
para consolar a otros que eventualmente también pasarán por ahí. Los hijos de Dios a veces sufren, y sufren mucho a veces, pero cuando otros han pasado por ahí, pueden consolar a aquellos que después pasarán por esos momentos difíciles. Y aquí está entonces el rey Nabucodonosor. Ahora Daniel le va a dar la mala noticia y se la va a entregar como Dios se la ha dicho. El verso 23 dice: y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía. Este vigilante y santo que descendía del cielo, esta expresión descender del cielo es una expresión donde Dios viene a ejecutar juicio o a dar un juicio, un judgment. En la historia de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia en los capítulos 18, 19, 20 por ahí del libro de Génesis, que Dios escuchó el clamor de Sodoma, del pecado de Sodoma y Gomorra, y le dijo a Abraham: he descendido para ver, le dijo, si esto es cierto. Dios lo sabe. He descendido para mirar. Aquí se escucha también que un vigilante y santo descendió del cielo. Cuando esto se escucha es porque Dios va a ejecutar sentencia. Querido amigo, Dios iba a ejecutar una sentencia sobre Nabucodonosor. El santo decía así: cortad el árbol. Ahora piensa, Daniel le acaba de decir a Nabucodonosor: tú eres ese árbol. Y el vigilante y santo del cielo le dice: aquí estoy, vengo, corten el árbol. ¿Van a cortar el árbol? ¿Van a cortar a Nabucodonosor? Eso es lo que está diciendo: cortad el árbol y destruidlo. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. O sea, va a quedar algo allí que puede volver a reverdecer. Van a cortar el árbol, pero el troncón, una partecita del troncón, las raíces se van a quedar ahí, se va a poder levantar otra vez. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo. El hierro y el metal eran usados para atar a los vencidos, a los que eran vencidos en la guerra, con eso los ataban. Y Dios está usando esto que Nabucodonosor usó muchas veces para atar a gente cuando las vencía, a reyes también. Él sabe el idioma él sabe las palabras estas, él sabe la terminología, él sabe lo que le viene. El árbol va a ser cortado, Nabucodonosor es el árbol. Va a ser amarrado, él sabe lo que es amarrar. Va a ser cortado y amarrado, él sabe lo que está diciendo Daniel. Dice, y luego, con ataduras de hierro y de metal en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. 7 años debía Nabucodonosor pasar como un animal. Nota con qué propósito, porque Dios no escatima ningún trabajo ni desafío para el ser humano para poderlo salvar. Dios quiere salvar a Nabucodonosor y Dios te quiere salvar a ti también. El libro de Daniel tiene como propósito dejarte saber que Dios es soberano y puedes hacer que suceda cualquier cosa con el anhelo y el intento de salvarte. Y quiere salvar a tu familia y a tus amigos también. Y Dios a veces permite cosas porque es la única forma de llamar nuestra atención y de que levantemos la cabeza para decir: necesito ayuda. Las pruebas nos acercan a Dios. Refinan el oro cuando le pones fuego, quita las impurezas
Y así sucede con nosotros. Es más, la fe es comparada con el oro puro. Y la fe crece cuando las pruebas vienen. Cuando salimos de la prueba, salimos con más fe y con más confianza en Dios de ver cómo nos ha cruzado a través de ese valle de sombra de muerte o de desafíos de la vida. Nuestra fe aumenta. Si tú le pides fe a Dios, Él te va a pasar por pruebas porque no hay otra forma. Yo acostumbraba, cuando vine aquí a Estados Unidos, a correr. Estaba en el equipo de track and field, donde corríamos larga distancia. Y yo recuerdo que el entrenador, cuando vino a invitarme para que fuera parte de este equipo, yo acostumbraba a correr solo y él me veía. Y un día vino y me dijo, Justino, quiero que seas parte de mi equipo, me dijo, de track and field, para que corras junto con el equipo y participes con nosotros. Y yo le dije, está bien, me encanta la idea, pero no tengo mucho tiempo porque vengo a la escuela, a la high school, y en la tarde tengo que trabajar. Me dijo, bueno, ven de todas maneras cuando puedas y nos arreglamos. Y empecé a correr. Yo nunca había corrido como me puso a correr este hombre entrenador. Yo corría, pero cuando ya estaba muy cansado no hacía un esfuerzo más grande. Escucha, amigo, nos hacía correr el hombre a toda la velocidad, un cuarto de milla, hasta que ya no podíamos. Yo recuerdo la primera vez que corrí, el primer día. El siguiente día me levanté en la mañana y todo mi interior, del esfuerzo de respirar, por causa de eso, todo mi interior me dolía aquí en el pecho por dentro. Mis piernas no me dolían porque estaba acostumbrado a correr, pero nunca había probado a correr respirando con tanta intensidad como me había hecho correr este entrenador. Y yo el siguiente día me levanté y dije, ¿qué tengo? Me dolía todo el pecho, por dentro me dolía. Podía sentir, al respirar, respiraba y me dolía, ¿qué tengo? Y recordé, dije, eso es. Si tú quieres que tu fe crezca, Dios te va a pasar por pruebas. Si tú quieres que tu paciencia crezca, Dios te va a hacer que pases por pruebas de paciencia. Si tú quieres que algo crezca en esta vida, tienes que pasar por pruebas. Las pruebas son para ayudarte a crecer tu fe. Y a veces renegamos de las pruebas. 7 años para Nabucodonosor, hasta que reconociera quién es el que manda en el mundo de los vivientes aquí en esta tierra. ¿Quién es el que controla todo esto? A mucha gente no le gustan las pruebas. A mucha gente no le gustan las pruebas. ¿Sabes? Dice la historia que los medopersas, los reyes medopersas, entrenaban a sus hijos para que fueran reyes. Y una de las pruebas grandes, porque los reyes tenían que ir a la batalla y tenían que vencer y tenían que ser poderosos, o sea, tenían que entrenarse. Una de las pruebas que los hacían pasar a sus hijos, los reyes medopersas, los metían a un cuarto semioscuro y les soltaban un león. No era grande el león, pero eran leoncillos y tenían que vencer el león. Imagínate, meter a tu hijo con un león. Esto era para que se enfrentaran a pruebas grandes, porque cuando estuvieran en la batalla, las cosas no iban a ser así de fácil. Tenían que perder el miedo y tenían que enfrentar cualquier hombre armado a como fuera y como diera lugar. Los entrenaban y los hacían pasar por pruebas difíciles para que cuando entraran en la batalla no le tuvieran miedo a nada. Tremendo. Dios no quiere que le tengamos miedo a nada. Quiere que seamos hombres y mujeres de valor, de fe inquebrantable. Y para ello, Dios nos va a ir ayudando a crecer paso a paso, paso a paso. Cuando Daniel llegó
a Babilonia, la primera prueba de fe fue la comida. Le ofrecieron comida ofrecida a los ídolos, probablemente comidas que no eran permitidas, que no son permitidas, no eran ni son ahora permitidas para un hijo de Dios. Y Daniel dijo, yo no puedo comer eso. Y el eunuco encargado de él le dijo, arriesgo mi cabeza para con el rey. Si sabe que no estás comiendo esto y te ve todo flaco y débil, le dijo, me vas a condenar. Y Daniel le dijo, prueba. Daniel también pasó esa prueba, porque él estaba corriendo el riesgo de que el rey lo decapitara también, lo estaba desobedeciendo. Pero le habló con tacto y con prudencia al hombre, y Dios le concedió gracia, y Dios lo puede hacer con nosotros también, y Dios le dio que fuese 10 veces más capaz que los otros sabios de Babilonia, y además le permitió que pudiera interpretar sueños. Ten una relación con Dios. Decídete a hacer lo que Dios te mande. Cuando pases por la prueba, dile a Dios, Señor, mi fe será más grande cuando pase por esto, porque tú haces y harás hoy y mañana. Dios nunca te va a dejar solo. Y aquí está el rey. Dice el verso 24. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey mi señor. Esto ha venido sobre ti, le dijo. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y que a quien él quisiere lo da. ¿Hasta cuándo? Hasta que entiendas que Dios es soberano. Tú no eres el que manda más. Nadie manda más que Dios. Dios tiene todo el poder en su mano. Hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. Cuando tú entiendas eso, tu situación se va a mejorar. Y lo que dijeron, que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa, rey, que tu reino quedará firme. Y sabes, Nabucodonosor está escuchando esto. Daniel se lo está diciendo. En estas palabras, Daniel le está diciendo, yo voy a cuidar de tu reino mientras tú estás como un animal. Dios va a cuidar de tu reino. Va a quedar la cepa de la raíz. Eso significa que tu reino va a estar seguro. Nabucodonosor pensó en ese momento en 7 años. El único hombre confiable y capaz de sostener su imperio en ese tiempo era un hijo de Dios. Se llamaba Daniel. Tu reino va a estar bien, le dijo. Yo te lo voy a cuidar. Eso es lo que le está diciendo. Dios te lo va a cuidar. Y yo estoy aquí dándote mi palabra que lo voy a cuidar. Dios me lo ha mandado. Hasta que tú reconozcas. Yo podría hacerte un desastre aquí con tu reino porque tú vas a estar como un animal. Podría ser un desastre y podría tomar prominencia y tomar ventaja, pero te lo voy a cuidar. Dios te lo va a cuidar y yo voy a estar aquí para cuidártelo hasta que tú te recuperes. Yo me imagino a Daniel diciéndole a Nabucodonosor con tanta bondad y aplomo y certeza. En estas palabras le estaba implicando, yo cuidaré de ti y de tu imperio, porque eso es lo que los hijos de Dios deben hacer. No aprovecharse de que a alguien le pasó algo y entonces sí tomar ventaja. La gente debe saber que usted está para hacer el bien. No solo para el rey Nabucodonosor lo iba a hacer Daniel, sino para el imperio babilónico completo, porque Dios tiene un plan, no que nosotros tomemos ventaja, sino que ayudemos al desvalido
y aquel con quien Dios está trabajando para salvarlo. Daniel sabía eso. Sabía que Dios estaba trabajando para salvar a Nabucodonosor y le dijo: hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y a quien él quiere se lo entrega. Y lo que dijeron que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino quedará firme. Luego que entiendas que el señorío es en los cielos. 2 veces en el verso 25 y en el verso 26, Daniel repite lo mismo, hasta que tú entiendas que Dios tiene control. ¿Te acuerdas que al principio de este tema te dije uno de los hilos de oro que corren a través de los 12 capítulos del libro de Daniel? Es la soberanía de Dios, Dios soberano, completo, absoluto del universo y de esta tierra, de todos los reinos, países, imperios, presidentes y todo en esta tierra. Y el libro de Daniel nos quiere decir a nosotros: Dios está en control. Antes de conocer las profecías, debemos conocer al Dios de las profecías y saber que es todopoderoso y que es el soberano. Porque lo demás de nada sirve si no tenemos este fundamento. Si este fundamento no está bien puesto, el resto de nada sirve. Hace 8 días vino un muchacho a mi casa, se llama Pedro. Y le dije: Pedro, enséñame un poco acerca de los caballos, y montó mi caballo. Y me dijo así, y no se me olvida porque yo he estado estudiando esto de Daniel. Me dijo: la base para que un caballo sea bien entrenado, bien arrendado, es esta, me dijo, y me empezó a mostrar esta es la base. Se le puede olvidar todo lo demás, pero esta es la base, me dijo. En esto, esta es la base. Y hoy te quiero decir a ti, esta es la base. Conocer que Dios es el soberano del universo entero. Porque entonces, cuando las profecías se cumplan y la bestia de Apocalipsis 13 se levante para imponer su marca y para imponer la adoración a un Dios falso, tú podrás decir: yo sé que Dios es soberano, lo sé, lo conozco y sé que voy a pasar por esta prueba, pero Dios me va a sostener. Si no sabes eso y tu fe está flaqueando, de nada va a servir que conozcas fechas y eventos. Por eso las 6 historias del libro de Daniel están aquí para alentar tu fe y para poner un fundamento y para sostenerte en el tiempo de prueba. Esto es lo más importante. El resto es sumamente importante, pero esto es el fundamento. Y yo por eso no empiezo con las profecías, sino con las historias que fundamentan nuestra fe y nos sostendrán en el momento en que las profecías se cumplan. Dios está trabajando en tu corazón y en el mío también. Y quiere que entendamos que el señorío es en los cielos y que Dios entrega los reinos a quien Él quiere. Por tanto, esto es para ti y para mí. Daniel concluye con algo que es de suma importancia. Hoy lo fue antes, hoy es y será en el futuro. Por tanto, oh rey, pon tu nombre ahí. En vez de rey, ahí en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 27, pone ahí tu nombre. Por tanto, oh rey, por tanto, Nabucodonosor, por tanto, Daniel, por tanto, Justino, por tanto, tu nombre. Por tanto, aprueba mi consejo, le dijo Daniel. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias hacia los pobres. Que tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. El miércoles vamos a ver la parábola del juicio divino en el capítulo 25 del libro de San Mateo. ¿En base a qué hace Dios el juicio? Y tiene que ver
con el bien que le hacemos a los pobres y desamparados. Así es, querido amigo. Tú puedes conocer todo lo que quieras de la Biblia, puedes tener un cerebro muy capaz y ser inteligente, sabio y todo aquí en el cerebro. Pero si no aplicas eso como un amor en amor para con el prójimo, de nada sirve. De nada sirve. Todo tiene que redundar en una disposición a hacer bien a la raza humana. Amor a Dios y amor al prójimo. Y Daniel se lo hizo saber bien claro al rey. Aprueba mi consejo, le dijo. Redime tus pecados con justicia, le dijo. Haz lo que es correcto, le dijo. Y tus iniquidades, redímelas con misericordias hacia los pobres, que tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad, le dijo. Atiende mi consejo. Esta mañana esa es la invitación. Atiende mi consejo. Haz lo que es justo para con aquellos que son oprimidos. Y haz misericordias hacia los pobres. Ayúdales. Dales. Déjame orar por ti. Pero antes, el verso 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Vamos a orar. Padre, hemos escuchado tu voz esta mañana. El rey Nabucodonosor recibió este mensaje de Daniel, de que sería un animal por 7 años, pero le dio el remedio para prolongar su tranquilidad, justicias con los pobres, con los oprimidos y misericordias para con los pobres. Le traería una prolongación de su tranquilidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Bien dice tu palabra, a Jehová presta el que da al pobre, y todo lo que diere, Jehová se lo regresará. Todos los bienes que hacemos a los seres humanos, todas las bondades expresadas al pobre, al oprimido, Jehová nos lo regresará, con bienes y tranquilidad para nosotros. Ayúdanos para amarte y amar a los seres humanos y hacerles bien. Y perdona nuestras faltas y errores del pasado y ayúdanos para buscarte con todo el corazón, haciendo bien a la raza humana. Aquí están tus hijos, Padre. Dales tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos. Hemos terminado esta mañana. We can stop recording. Gracias, Cristian. Podemos parar de grabar. Bien, amigos. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Pastor